Reflexiones con el Padre Juventino Soc Aguilar, de los Misioneros a Apóstoles de la Palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo les ha ido en esta semana que ha transcurrido? Les saluda el Padre Juve. En esta ocasión estamos reflexionando el Evangelio que corresponde a este día, San Mateo capítulo 20, versículos del 1 hasta el 16. Este Evangelio está dividido en 3 partes. Desde el capítulo 20, versículos del 1 hasta el 7 es una primera parte que se nos habla de alguien que es dueño de una viña. Desde el versículo 8 hasta el versículo 15 habla de aquellos que los han llamado para trabajar. Y en una tercera parte, el versículo 16, cuál es la paga o cuál es la sentencia de cada uno de ellos. Vamos pues a la primera. La reflexión que consta del versículo 1 hasta el 7. Hay un dueño que tiene un hacendado, que tiene una viña, en la cual él empezó a llamar a sus agentes para que vayan a trabajar. Dice que llamó a los primeros y quedó con ellos cuánto les iba a pagar: 1 denario. Y así después de media mañana, mediodía, media tarde y hasta llegar al último horario. Un primer aspecto que tenemos que notar en estos 7 versículos es: Dios nos llama no solamente una vez, sino varias veces. Posiblemente esos que se fueron después a media mañana, a mediodía, a media tarde y ya por la tarde, posiblemente fueron llamados también desde primera hora, pero no quisieron. Quisieron quedarse allí un momento más. No quisieron decirle un sí al Señor. Sin embargo, el Señor vuelve a insistir que te llama.
Y quizás aquí recordar en los diferentes llamados que Dios hace. Por ejemplo, vemos a un Abraham ya de una edad avanzada de 75 años y Dios lo llamó. Vemos a un profeta Jeremías que desde antes que él naciera, el Señor lo había elegido para ser profeta. Conocemos la vida de santos y santas, que por ejemplo un Santo Domingo Sabio, desde muy pequeño, el Señor lo ha llamado a la santidad. Otros ya a una edad avanzada, como San Agustín de Hipona. En fin, Dios nos llama. Si no aceptas a la primera, te vuelve a insistir a una segunda, a una tercera, a una cuarta y a una quinta. El asunto es de que yo tengo que aceptar ese llamado que Dios me está haciendo. Número 2. Desde el versículo 8 hasta el 15, estos trabajadores o a estas personas que Dios los llamó, ¿para qué los llamó? Para que trabajaran. ¿Ven? Si te das cuenta, o sea, Dios nos llama para una misión específica. Dios te llama para que vayas a trabajar a su viña, para que vayas a colaborar con esta viña del Señor. Es decir, Dios no te llama para estar solamente allí, sino que Dios llama también al ser humano. ¿Para qué? Para que le colabore, para que vaya a trabajar a su viña. Y nos preguntamos, si tú aceptaste el llamado de Dios, ¿estás trabajando en esa viña? ¿O no estás trabajando en nada? Si no estás trabajando en nada, pues te invito, mi hermano, a que usted vaya buscando algún movimiento en tu parroquia, que vayan trabajando, porque de lo contrario no podemos hacer nada. El Señor nos llama para que le apoyemos, así como llamó a los apóstoles y dejaron de ser pescadores para ser pescadores de hombres. El Señor también nos llama a nosotros para empezar una nueva evangelización, para evangelizar. Dios nos llama para evangelizar, para que le apoyemos, para que colaboremos en la iglesia. Y por último, viene la sentencia. Dice el texto, el versículo 16 que leíamos, dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. No importa si llegues de primero o de último, el asunto es que hay que ponerse a trabajar. Vamos pues a darle gracias a Dios en este día, en esta semana que vamos a dar inicio. Señor Jesús, quiero agradecerte por la vida y la salud que me has concedido. También quiero agradecerte por la salud que le has dado a mis hermanos que están viendo este video. Te pedimos, Señor, que pongas paz en su vida, paz en su corazón, y que al recibir este llamado puedan decirte un sí y puedan colaborar para la construcción del reino de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, les invitamos a que compartan este video. Hasta la próxima. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Cursos Católicos, Apóstoles de la Palabra, y darle clic a la campanita para activar las notificaciones. Bendiciones.